Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Inicialmente queremos darles unas indicaciones que por favor mantengan su video y su micrófono apagado para no interferir con el conferencista el día de hoy. También les informamos que si tienen alguna duda o pregunta deben hacerla mediante el chat para llevar un orden y darles una respuesta oportuna. Me los invitamos a que se suscriban y nos sigan en nuestras redes sociales, nuestra página web, CIMA, Movimiento Espírita.org. En Instagram estamos como CIMA, Movimiento Espírita, Facebook, Espiritismo Cardesiano Laico, Twitter, Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita, y nuestro canal de YouTube, CIMA Cultura Espírita Oficial, donde también los invitamos a que se suscriban y activen la campanita para que les notifique cuando publiquemos nuestros videos en diferido los días domingos. Con ustedes los dejo con la licenciada Euridice Guaramat. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la latitud donde cada uno de ustedes se encuentre. Les habla Eurídice Guaramato, miembro del CIMA Caracas, y estoy haciéndole la suplencia a la directora Yolanda Clavijo, que tiene problemas o fallas en su computadora y en el internet. Em, yo quiero aprovechar mi corta participación para recordar un programa de radio que se transmitió acá en Venezuela que se llamó Las que no necesitan presentación. Se trataba de un programa que difundía canciones que fueron muy famosas, muy populares, muy conocidas, tanto así que las personas cuando escuchaban los primeros acordes, inmediatamente reconocían la canción, de qué canción se trataba. Por lo tanto, no necesitaban ser presentadas. Yo quiero inspirarme en este programa para decirles que el conferencista de hoy no necesita presentación, porque con solo mencionar su nombre, John Aispurua, segura estoy que todos los que estamos aquí en esta conferencia virtual e inclusive casi todos, por no decir todos, los que están relacionados con la doctrina espírita, saben de quién estamos hablando. Mm, Conocemos su trayectoria como espírita, conferencista, escritor, historiador, orador, profesor. Me voy a detener en el joven John, quien se adentró al espiritismo laico de la mano de David Grosswater, quien le dio la opción de conocer la realidad desde una perspectiva diferente, sin ataduras religiosas, sin ningún tipo de ataduras. Esa opción la aprovechó John y la ofreció y continúa ofreciendo esa opción para todos aquellos quienes estamos en la búsqueda de una alternativa que nos permita dar respuestas a tantas interrogantes que tenemos en esta vida. La conferencia de hoy es un claro ejemplo de eso. Sin más preámbulos, amigos y amigas, los dejo entonces con el licenciado John Aispurua. Gracias. Muchísimas gracias, Eurídice, por esa linda presentación. Me encanta escucharte y apreciar tu evolución, tu crecimiento en el CIMA y en el movimiento espírita. Un honor, Y gracias. muchísimas gracias, Yacira, por el apoyo técnico. Y nuestro saludo a nuestra querida Yolanda, que hoy estará afectada por esos problemas con el Internet posiblemente. Pero bueno, en diferido podrá ver esta exposición, porque ya no se pierde ninguna de quien sea. Y pues les deseo un feliz día a todos, mis amigas, mis amigos, a todos quienes ahora participan de esta exposición virtual y para quienes podrán hacerlo luego en diferido.
Antes de entrar en el tema, yo quiero detenerme un momento en hacer un comentario, una nota triste. El día de ayer desencarnó un miembro del CIMA, un amigo de todos nosotros. Me refiero a Perucho Conde, Pedro Martínez Conde, quien fuera un célebre, muy destacado hombre público de la radio, de la televisión en Venezuela, por ser comediante, actor, recitador, poeta, un hombre que transmitía por medio del humor, pues muchas cosas interesantes, graciosas y positivas. Yo recuerdo bien el día en que Perucho llegó al CIMA, en la década de los 90, de eso hace más de 30 años. Y después de la conferencia que yo dictaba ese día, pues me saludó, todo el auditorio estaba encantado de verle allí porque es un hombre público, y me dijo de su interés por conocer el espiritismo kardeciano, porque ya él conocía sobre todo de las manifestaciones ritualísticas. Él había participado en eso que en Venezuela se conoce bien como el culto de María Leonza, pero él quería dar un salto en sus conocimientos, llegó al espiritismo, comenzó a estudiar a Kardec, comenzó a participar de los estudios del CIMA y pronto se fue haciendo de una cultura espírita importante a tal extremo que llegó a dar en numerosas oportunidades conferencias espíritas en el CIMA y nos acompañó en eventos nacionales e internacionales de CEPA. De modo que la desencarnación de Perucho nos entristece y nos queda ahora dejar constancia del aprecio que le hemos tenido y que le seguimos teniendo espiritualmente, y deseamos para su espíritu pues concientización, mucha luz espiritual y todo nuestro amor, y que los buenos espíritus le reciban y le den también toda esa inspiración positiva. Así que muchas gracias a Perucho por todo lo bueno también que nos entregó en el movimiento espírita CIMA y en el movimiento espírita en general. Pues bien, dicho esto, amigos míos, quiero decirles que recientemente, hace pocos meses, estuve varias semanas en la Florida, en Estados Unidos, también en Atlanta, en Georgia, participando en diversas actividades y ofreciendo algunas conferencias espíritas. Y allí en Miami, mis amigos espíritas me llevaron en algunos paseos por la ciudad a percatarme de una situación que se ha venido incrementando allí en la ciudad como reflejo también de la emigración cubana, puertorriqueña, caribeña, latina a esa ciudad. Y me estoy refiriendo a la proliferación de entidades, de locales que llevan el nombre de grupos espiritistas y al mismo tiempo, y sin ningún empacho, grupos de curandería o centros de curanderos, de lecturas de manos, de cartomancia, de resolución de problemas de salud, amor, dinero, talismanes, toda esa mezcolanza. Y me decían los amigos espíritas de Miami, que obviamente esta situación les afectaba, tanto en cuanto las personas serias que quieren aproximarse al espiritismo, a una sociedad espírita, pues les confunde toda esa abundancia de expresiones de sincretismo, superstición, supuestas facultades, mediumismo, mediunidad mezclada en el nombre del espiritismo, hechicería, diversas situaciones. Y ante esa situación, yo envié por las listas del WhatsApp una foto que tomé a uno de esos centenares de centros dedicados a estas prácticas totalmente lucrativas. Y pues muchas personas me respondieron
alegrándose de que nosotros en el nombre del espiritismo siempre aclaráramos cómo son las cosas, pero también, y esto me llamó la atención, nos faltaron algunos, afortunadamente pocos, que pienso que son espíritas, pero que llamaron la atención porque según su opinión, los espíritas, no deberíamos censurar eso, no deberíamos ni ocuparnos de ello, que cada uno por su camino haga lo que crea conveniente. Y yo ante eso reflexioné y dije, en algún momento, en alguna conferencia, hablaré un poco sobre el asunto para aclarar aún más que nosotros respetamos plenamente a todas las personas, cualquiera sea su creencia religiosa o su convicción espiritualista o de lo que sea, porque cada uno debe responder de lo que hace ante su conciencia, debe adoptar su propia responsabilidad. Pero lo que nosotros como espíritas kardecistas, por lo tanto, no podemos soslayar o dejar de lado es que hagan esas prácticas, realicen esas actividades, se lucren o engañen o hagan lo que sea en el nombre del espiritismo. Son dos cosas diferentes. Los que se dedican a eso, a esa práctica psíquica, mediúmnica o fraudulenta, como sea, ese es su derecho y esa es su responsabilidad. Pero lo que no tienen derecho es a hacerlo en el nombre de la doctrina espiritista. No tienen derecho a llamarse espiritistas. Ya Kardec en su tiempo lo advirtió. Hay artículos en la revista Espírita donde Kardec se refiere a la explotación de la mediunidad. Y Kardec reclama eso mismo, que no se hagan llamar espiritistas. Y por no decir ahora la cantidad de comentarios duros, fuertes, que realizaba, por ejemplo, nuestra Amalia Domingo y Soler, que en su revista La Luz del Porvenir colocaba de manera permanente en primera página una mancheta en todos los números de la revista, donde decía, no son espiritistas aunque digan serlo. Los que lucran, trafican con lecturas de mano, de cartas, con evocaciones de espíritus para resolver supuestos problemas amorosos, los que pretenden decir la buena suerte, la fortuna, los juegos de azar. Y Amalia decía, protestamos el mal uso de la palabra espiritismo. Y eso lo vamos a encontrar en la mayor parte de los pensadores espíritas, en las instituciones espíritas serias. Por eso se nos ocurrió que valía la pena hoy, aunque ese no sea nuestro tema, pero hacer una mención de entrada a este asunto para hablar de lo que podemos ahora denominar el buen uso y el mal empleo de la mediunidad, o dicho en términos de la exposición que ahora paso a realizar acerca de lo que es propio e impropio en la mediunidad. Porque hay muchas situaciones que son inapropiadas en la práctica mediúmnica dentro y fuera de los centros espíritas. Pero dejamos sentada nuestra opinión y decimos que realmente sí corresponde a la conciencia moral de los espíritas señalar que eso no es espiritismo, ese tipo de prácticas de charlatanería y superstición con fines comerciales, y que los espiritistas tenemos derecho a exigir el buen uso y el buen empleo del término espiritismo. Y que con palabras edulcoradas de supuesta caridad no se puede ignorar o soslayar que están afectando al espiritismo y que por lo tanto este tiene derecho a reclamar que no se use la palabra espiritismo en este tipo de prácticas supersticiosas porque hace daño a la doctrina, al movimiento y a cada uno de nosotros los espíritas. Nos afecta en nuestra credibilidad y en nuestro prestigio personal. Pues dicho esto, permítame hacerle unos comentarios sobre lo que consideramos
lo que es apropiado y lo que no lo es en la práctica mediúmnica. Comenzando por decir como premisa que el hecho mediúmnico, la que antiguamente se pudo denominar las manifestaciones o comunicaciones de los muertos a los vivos, es un evento que ha sucedido en todos los tiempos. Hay registros antropológicos, culturales, históricos, religiosos, que señalan que esta experiencia humana de manifestación de espíritus fallecidos a espíritus encarnados, comunicación entre el más allá y este más acá, entre el mundo espiritual y el mundo físico, ha ocurrido siempre, aunque naturalmente las interpretaciones varían según los tiempos, las culturas o la manera como se aborda el fenómeno, porque también hay un contexto sociocultural e histórico en el cual se produce la mediunidad o el fenómeno mediúnico. Y de hecho, quienes están aparentemente dotados de estas facultades en todos los tiempos han emergido como líderes de sociedades, comunidades, se han proyectado como profetas, como hechiceros, como chamanes, como pitonisas, en fin, ha dado pie el uso de estas facultades, de este ejercicio mediúmnico, ha dado pie para la aparición de líderes de distinta naturaleza según las comunidades. Y reconocido el hecho, las distintas religiones, sobre todo más las occidentales, las religiones monoteístas occidentales, reconociendo el hecho de la comunicación de los espíritus o de los que ellos podrían llamar los muertos, aún reconociendo el hecho, sin embargo, tendieron un velo sobre estas manifestaciones, lo ocultaron, lo disimularon, lo expresaron de otra manera, hasta que finalmente lo prohibieron. Y por eso, en los últimos 2 milenios, nos vamos a encontrar que de una u otra manera, al menos en las tradiciones religiosas occidentales, la experiencia concreta de la comunicación con los espíritus ha sido básicamente prohibida, limitada. Se ha colocado entre cánones específicos que no permiten su manifestación libre. Y esto es lo que hace que ya en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, la emergencia del espiritismo, la doctrina propuesta por Allan Kardec, y especialmente a partir de la aparición del libro Los Médiums, que es la obra especializada en el tema de la comunicación de los espíritus, que sigue al libro Los Espíritus, pues en esta obra Kardec ya plantea toda su experiencia, su enorme experiencia en el campo de la comunicación con los espíritus. Y señala, primero por su experiencia, segundo por su formación y tercero por la orientación espiritual que tuvo su obra, la enorme inspiración elevada. Kardec va a señalar los métodos, los caminos, los criterios para una práctica de la mediunidad sana, saludable, elevada, positiva, nutritiva, que sea para el enriquecimiento cultural, intelectual y moral de las personas que lo practican, así como para la educación de los médiums. El espiritismo, por lo tanto, va a presentar a la mediunidad como un instrumento, como una herramienta para el conocimiento de lo espiritual y una herramienta que se plantea en el ámbito de lo natural. Kardec saca de lo sobrenatural todo este mundo considerado sagrado e intocable y lo coloca como un fenómeno humano, como una manifestación claramente humana. Y en general, en el libro Los Médiums y en toda la obra de Kardec, y luego en la de otros grandes pensadores espíritas, entre ellos León Denis, Gabriel Deland, por ejemplo, en Francia, y toda la inmensa experimentación mediúmnica
que se va a dar en Europa y en América, va a aparecer el espiritismo como una guía, como una brújula que lleva el conocimiento de esta experiencia al buen puerto del crecimiento espiritual. De manera que el espiritismo aparece para devolverle a la mediunidad la calidad de fenómeno natural, de condición natural para la expresión de la comunicación entre el mundo espiritual y el mundo corporal. Una diferencia muy importante que se encuentra desde Kardec hasta ahora para entender esto es la distinción entre lo que llamamos en el espiritismo mediunidad, para diferenciarlo del mediunismo. El mediunismo tiene que ver con la fenomenología, las manifestaciones de los espíritus diversas que se pueden dar y se dan en cualquier ámbito histórico, cultural, religioso, en cualquier persona o en cualquier sociedad, e interpretada y evaluada de distintas maneras, a veces ignorada, subestimada, a veces sobreestimada, a veces colocada en unos derroteros que no les son adecuados. Y Kardec reserva la palabra mediunidad para establecer la facultad que distingue a las personas que llamamos mediums para sentir, recibir las manifestaciones de los espíritus, que sirven de intermediarios entre el mundo espiritual y el mundo corporal. Y señalaba Kardec como un detalle muy importante y lo ratifica a lo largo de su obra, que la mediunidad es una facultad vinculada al organismo corporal, es una capacidad orgánica, y esto no siempre ha sido bien entendido. Y decía Kardec, en consecuencia, y entiéndanse bien estas palabras de Kardec, en consecuencia la mediunidad no depende de la moral. Lo que depende de la moral es el empleo que de ella se haga. La mediunidad como tal es una facultad orgánica. Y lo que tiene que ver con su buen empleo es el uso que a ella le damos. Pues sentados estos conceptos básicos, me permito ahora hacer algunos comentarios sobre lo que considero más apropiado y lo que considero impropio en el empleo de la mediunidad, que es el tema específico que me propongo comentarles hoy. Yendo en cierto, sin orden ni concierto, pero yendo más o menos de lo más grueso a lo más fino, en mi opinión, lo más impropio que se hace con la práctica de la mediunidad, en este caso, en su casi totalidad fuera del movimiento espírita, fuera de los centros espíritas, pero alguna vez dentro del espiritismo, aunque básicamente fuera, repito, es el tráfico comercial con los fenómenos mediúnicos. Las personas que hacen de la mediunidad una profesión, un oficio, que lucran con las prácticas mediúnicas, sean verdaderas o sean falsas, pero han hecho de ello su profesión, lucran, y por lo tanto, como lucran, si tienen verdaderas facultades, a veces las emplean, pero aún así, como están lucrando, como están cobrando por ello, si en un momento dado la mediunidad no produce resultados, no tienen ningún problema en producir el fraude. De manera que lucro y fraude en materia de mediunidad vienen muy aparejados. Generalmente, quienes reciben dinero u otros bienes, quienes comercian ejerciendo con la mediunidad, terminan produciendo fraude. Y la historia registra esto en muchísimos casos. En la época de Kardec y en épocas posteriores, época de la metapsíquica y de las investigaciones psíquicas, donde aparecieron numerosos médiums, generalmente de efectos físicos,
que producían ectoplasmías, materializaciones, aportes, movimiento de objetos, levitaciones, espectáculos impresionantes, casi todos esos mediums se convirtieron en profesionales. Eran llevados de una ciudad a otra, de un instituto a otro, por personas que pagaban por su presencia y su permanencia en determinados lugares. Se presentaban en teatros, cuando eran investigados en laboratorios. Y en esos teatros las personas pagaban determinadas tarifas para poder ver supuestos espíritus materializados, bailando en la sala o produciendo efectos físicos diversos. La inmensa mayoría de esos fenómenos, la historia lo demostró, eran absolutamente fraudulentos. Y por eso, Kardec desde el principio advirtió que cobrar por la práctica la mediunidad no solamente era ilícito desde el punto de vista moral, sino que también llevaba inexorablemente a la producción de fraudes. Quizás esto explique un poco por qué médiums que lo fueron de verdad en determinados momentos de su vida, sobre todo cuando no disfrutaban de la fama o la celebridad, terminaron produciendo fraude. El caso muy famoso de Eusapia Paladino, de quien al principio de su actuación, que no era tan pública, de esta campesina napolitana, eran fenómenos espectaculares que llamaban la atención de los vecinos y de algunas personas. Y luego, cuando se convierte en una celebridad y es invitada a distintas ciudades, capitales europeas, donde se le pagaba, familias de la aristocracia le invitaban pagándole buen dinero para que sus casas produjeran los fenómenos, pues poco a poco se fue dejando tentar por la posibilidad de producir los fenómenos fraudulentamente. De modo que a veces un medium que ha podido producir fraudes en determinada etapa, no siempre todos sus fenómenos deban ser considerados fraudulentos. Pero la parte del dinero siempre tuvo que ser considerado como un elemento muy importante para explicar por qué se producían estos fenómenos de esa manera, reales o fingidos, de distintas formas. De modo, mis amigos, que el fraude, cuando es por afán de lucro o también por interés de protagonismo, por orgullo, por querer ser egocéntricamente estar en el medio de todo, por querer destacar, por querer imponerse con sensación de poder ante las demás personas, el deseo de ser reconocido por esa supuesta capacidad extraordinaria. Todo ello es considerado a la luz del espiritismo como uno de los factores más impropios en el ejercicio de la mediunidad. Y tenía mucha razón Kardec cuando fue taxativo sobre esta materia. Hay incluso anécdotas que ahora quizás sería largo mencionar. En la propia época de Kardec, en que amigos de él, muy amigos de él, le pidieron que permitiese que la Sociedad Espírita de París pagase por invitación a algunos mediums y pagase por producir los fenómenos, prefirió Kardec distanciarse de sus amigos antes que permitir que en la Sociedad Espírita de París se produjeran estos fenómenos bajo esas condiciones donde el factor monetario estaba presente. Y en cuanto al fraude en general, hay que decir que hay personas que no por afán de lucro, pero sí por afán de protagonismo, a veces fingen comunicaciones, fingen estar en trance, por consideraciones vinculadas a su ego.
quieren aparecer como personalidades muy notables o como dueñas de un poder especial. Cuando la mediunidad, repito, es una facultad valiosa, una facultad humana, vinculada al organismo y cuyo empleo es lo que va haciendo que la persona, el propio medium y quienes le rodean puedan crecer espiritualmente a la luz de los contenidos de lo que por el medium se transmita. De modo que, en primer lugar, coloco el lucro y el fraude como un elemento central de lo que es impropio en el espiritismo. Ahora no me voy a detener con lo que ocurre en otros ámbitos espiritualistas, por ejemplo, en el caso de las sesiones del llamado espiritualismo moderno, espiritualismo anglosajón, donde allí se permite cierto tipo de cobro por parte de los médiums, porque aquello está, independientemente que el kardecismo no lo aceptamos, sin embargo está en otro contexto, que no es exactamente el de un lucro grosero, sino como parte de un concepto de que esos medios tienen derecho a ser remunerados modestamente por su facultad. Es un concepto que siempre ha separado al espiritismo latino, al kardecismo, del espiritualismo anglosajón. Y pues nosotros ahora nos estamos centrando en el caso del ámbito latino, donde gente muy inescrupulosa, sin conocimientos de espiritismo o aún teniéndolos, no solamente lucran, sino que a veces, muchas veces, demasiadas veces, se presentan como espiritistas. Y esto hay que, el movimiento espírita tiene que reclamarlo y tiene que señalarlo. Bien, en segundo lugar, o en otro orden de ideas, un elemento que es categórico dentro del espiritismo y que le hace mucho daño al espiritismo cuando se confunde, es la participación de personas con supuestas o verdaderas facultades psíquicas o facultades mediúmnicas, según el caso, y se prestan a prácticas oscuras, negativas, de supersticiones, hechicería y actividades dirigidas a perjudicar a otras, a otras personas, a dañarlas, a producirles males diversos. Siempre se sabe que hay personas que se dedican a esto, se envuelven en un manto de prácticas ceremoniales, supersticiones y se prestan con sus facultades a que sean utilizadas para provocar algún tipo de daño físico, psicológico, emocional o espiritual a sus víctimas. Lo triste de esto es que a veces esas personas, supuestos mediums, también se rodean del nombre de espiritismo. Y esto hay que señalarlo como una lacra, como un factor dañino, negativo para el espiritismo, que siempre tiene que ser señalado y denunciado. No podemos permitir nunca que alguien, en el nombre del espiritismo, que es una doctrina de bien, de amor, para el bien de la gente, para el progreso moral y espiritual de las personas, pueda ser involucrada con prácticas de esta naturaleza. Y no me extiendo ahora en esto, pero hay agrupaciones, sincretismos diversos en distintos países latinoamericanos y también acá en Europa, donde se realizan experiencias entre mediúmnicas, espiritistas, ocultistas, mezclando todo eso supuestamente para provocar daños a personas o a grupos o a sociedades, etc. Esto tiene que ser abiertamente señalado como una práctica, primero, que contraría los valores espirituales del ser humano en general y específicamente
como un tipo de actividades contrarias por completo a los valores y a los principios del espiritismo. Bien, ya siguiendo en este orden y quizás en un rango de menor perjuicio que lo anterior, uno de los aspectos más impropios que encontramos en la práctica mediúmnica es el de la credulidad de los espíritas o de las personas que asisten a un grupo espírita, la credulidad con respecto a las comunicaciones recibidas por un médium o transmitidas por determinados espíritus. La verdad es que la experiencia de los años nos va diciendo que el empleo de la mediunidad es paradójico. Hay una paradoja en la mediunidad. Ella es una herramienta muy necesaria para el acercamiento de las personas al espiritismo, para que las personas que tienen sensaciones extrañas o fenómenos un poco inexplicados para ellos o manifestaciones diversas se acerquen al espiritismo. Y de hecho mucha gente ha llegado al espiritismo por allí y se ha educado en el espiritismo. Pero al mismo tiempo, decía yo que es paradójico que al mismo tiempo de ser un factor tan positivo, también la mediunidad se convierte en el talón de Aquiles en los centros espíritas. En primer lugar, por esto que ahora comentamos, por la excesiva credulidad de algunos espíritas con respecto a la facultad de un medium o con respecto a las comunicaciones que dicta. Esta credulidad, como bien se sabe, está totalmente divorciada de las enseñanzas de Kardec. Si en algún punto el codificador de la doctrina espírita fue categórico, fue enfático, fue en este. Hay que evaluar los mensajes mediúmnicos. Hay que evaluar al medium. Hay que evaluar en general las condiciones de producción del fenómeno mediúmnico. Y en toda la obra de Kardec y particularmente en el libro Los Mediums, se hacen señalamientos muy categóricos sobre esto. En una ocasión el espíritu Erasto le responde a Kardec ante una pregunta sobre este tema. Y Erasto le dice, tan cierto es que la credulidad debe ser dejada de lado, que es preferible rechazar 10 verdades antes que aceptar una mentira en materia de comunicaciones mediúmnicas. O sea que si en 11 comunicaciones hay 10 verdaderas, pero hay una falsa, sería preferible rechazar las 11, las 10, antes que admitir la comunicación que es falsa. Entonces, la necesidad de evaluar los mensajes. Hablando de Kardec en su experiencia sobre esto, quería decirles que él publicó una vez en la revista Espírita que en un año había recibido, o en varios años, no recuerdo bien, había recibido un total de más de 3.000 comunicaciones mediúmnicas de América y de Europa y hasta de Asia y de África, de todo el mundo, más de 3.000 comunicaciones. Y dice Kardec, de esas 3.000 comunicaciones, solo 300 podrían ser publicables. Y de esas 300, solo 100 tienen un auténtico mérito, porque aportan algo desde el punto de vista del conocimiento intelectual o espiritual o moral. El propio Kardec decía pues que el 90% de las comunicaciones no son publicables, queriendo decir con ello que no tienen sustancia, no tienen mérito como para ser reconocidas como provenientes de fuentes legítimas del conocimiento. Decía el propio Kardec, y solo 100 de esas 3.000 son las que realmente tienen mérito. Y esto, quienes hemos estado en el campo de la mediunidad práctica, lo sabemos, que hay de todo
en materia de las comunicaciones mediúmnicas. Solo que hay personas que por falta de aplicación de ese sentido común y de espíritu crítico, se imaginan que todo lo que viene de un espíritu a través del medium del grupo, todo eso es como proveniente de fuentes superiores. Todo eso son verdades eternas. Todo eso tiene enorme mérito y lo divulgan como si fuesen grandes enseñanzas de los espíritus. Cuando eso es leído por un espírita cultivado, por un espíritu educado, un espírita que está realmente metido en el estudio del espiritismo, se da cuenta que eso no pasa de ser expresiones muy simples, cuando no manifestaciones anímicas, que es otro tema del cual hablaré luego, cuando no manifestaciones de las propias inquietudes inconscientes del medio. De manera que la credulidad ha hecho mucho daño. Mucho daño. Solo hay que leer la literatura crítica con el espiritismo para darnos cuenta de eso. Mucho daño. Muchos autores que critican fuertemente al espiritismo engloban a todo el espiritismo por ese tipo de credulidad. Cuando realmente, de Kardec a nuestros días, los verdaderos espíritas, los auténticos espíritas, los estudiosos espíritas, saben que está en el interés del espiritismo dejar de lado la credulidad y no tragar fácilmente los mensajes y pasarlos por el sentido común y por la criba de la razón. De manera que la credulidad es uno de los factores, uno de los elementos más impropios en el ejercicio de la mediunidad. Y para ello solo hay un remedio, que es el estudio, la formación, el tener sentido común y el no repetir como loros, como unos verdaderos papagayos, las cosas porque las dice determinado espíritu que adopta determinado nombre, que a nosotros no nos consta que lo sea y que muchas veces adoptan nombres de manera como si se tratase de un plagio, presentándose con nombres de figuras elevadas que en nada se corresponden con el contenido, con la forma y con el fondo de los mensajes que transmiten. Junto a la credulidad tenemos otro elemento muy impropio en el espiritismo, en la aplicación de la mediunidad, que tiene que ver con la adulación a los médiums. Hay médiums que se convierten en el epicentro del centro espírita. Son la figura, casi se les idolatra y se acepta su palabra, esté o no en trance, esté o no en el marco de una actividad mediúmnica, como palabra sagrada. Tenemos casos antes y ahora, con medios incluso famosos, buenos medios, buenos oradores, buenos autores de relatos mediúmnicos, cuya opinión es consultada como si fuera un oráculo y que opinan sobre todo. Opinan de historia, opinan de sociología, opinan de psicología, opinan de política, opinan de todo. Y hay personas crédulamente que toman eso como la voz autorizada del espiritismo o la voz autorizada de los espíritus superiores en el nombre de Dios y de Jesús. Y no, es la opinión de un hombre que es falible, que puede tener todos los méritos que sea, pero que es falible y que su opinión está sometida como la de todos los demás, la mía, la del otro, la de todos. Estamos sometidos al análisis racional de lo que exponemos, de lo que decimos. Entonces la credulidad, la adoración, el pensar que un medium es un ser suprahumano, que lo sabe todo, que es nada más concentrarse es entrar en contacto con los espíritus elevados. Eso es ignorar las complejidades del fenómeno mediúmnico. De modo que la credulidad tiene que ver mucho con esos factores que producen desprestigio al espiritismo.
Les decía también que el animismo es un factor que debe ser muy tomado en cuenta a la hora del estudio de la mediumnidad. Está más que demostrado que el medium puede, y de hecho ocurre así, puede filtrar buena parte de sus propios contenidos psicológicos, culturales, emocionales, dentro de los mensajes mediúmnicos. Ningún mensaje es químicamente puro. El animismo, las manifestaciones inconscientes del propio medium, está mezclando, está tiñendo, está coloreando los mensajes. De modo que no es fácil diferenciar, este es uno de los puntos más difíciles de la práctica mediúmnica, no es fácil diferenciar el animismo de la auténtica mediumnidad. Por supuesto, no se debe condenar a un medium por la producción anímica. No se debe censurar a una persona que ensaya sus posibilidades mediúmnicas que produzca animismo, porque eso es parte de la condición humana, de la condición del medium. Pero hay que tener siempre discernimiento para saber separar y para saber identificar que algunos elementos de una comunicación tienen que ver con la propia óptica del medio. Por lo tanto, no existen medios perfectos. En una ocasión, y lo relata Kardec en el libro Los Medios, dialogando con un espíritu, Kardec dice: ¿qué podemos pensar de los medios que se consideran perfectos? Y el espíritu le dice: la perfección no existe, eso es condición de Dios. La perfección humana no existe. No hay medium perfectos, responde el espíritu orientador. Es más, digamos simplemente que es un buen medium y ya estamos diciendo mucho, porque ser un buen medium es algo hasta raro. Dice el espíritu: no hay medium perfecto. Digamos que es un buen medium y ya estamos diciendo mucho. Es una recomendación de este espíritu que Kardec publica en el libro de los medios. De modo que la credulidad en el medium, igual que las condiciones del animismo, son también factores que se combinan, que se mezclan dentro de la mediunidad y hacen lo que llamamos los factores impropios de la mediunidad. Y a esta lista, y para no alargar más, quiero agregar otro elemento, que es el contexto ceremonial, ritualístico, con que se adornan las sesiones mediúmnicas. Hay una cantidad de ingredientes que se han venido agregando a gusto el consumidor, que cada centro espírita los pone a su manera, cada agrupación como cree conveniente, y unos le agregan música, otros incorporan flores, otros incorporan crucifijos, otros retratos, otros ceremoniales, otros practican oraciones a su antojo, otros practican rituales determinados, otros se visten con ropajes o uniformes de determinada manera. En fin, nada de esto tiene que ver con la mediunidad. La mediunidad es una experiencia humana, simple, cuanto más simple mejor, no requiere adornos de ninguna naturaleza, no requiere elementos materiales de ninguna clase. Lo que requiere es la participación honesta de personas interesadas en la comunicación con el mundo espiritual como una herramienta de aprendizaje y de crecimiento personal. Para recibir de espíritus buenos, elevados, si es posible, mensajes, apoyo, consejos, ayudas, advertencias, y para crecer con esos mensajes, sin necesidad de hacer preguntas inadecuadas o comentarios inadecuados que tengan que ver con la vida privada de las personas o con deseo de recibir los datos para excavar en un sitio por un tesoro escondido o para recibir los números de la lotería
o del juego de caballos, nada de eso. La mediunidad lo que requiere es simplicidad, armonía mental, disposición para dar apoyo al proceso mediúmnico y a partir de allí seguir creciendo, seguir enriqueciéndonos todos, espíritus encarnados y espíritus desencarnados. Por esto, mis amigos, concluyo resumiéndoles la idea. Es necesario que impulsemos la educación de la mediunidad en el espiritismo. Y me estoy refiriendo estrictamente ahora al contexto espírita kardecista, porque cada quien puede explicar la mediunidad a su manera. Las iglesias lo explican como, para unos, acción del demonio, para otros, otros movimientos fundamentalistas evangélicos como manifestaciones de demonios, de espíritus endemoniados, para los psiquiatras como manifestaciones de disturbios neuróticos y psicóticos, para autores esotéricos como producto de cascarones astrales o larvas astrales, en fin, pero cada uno con su visión. Pero nosotros en la visión espírita, entendiendo la mediunidad como una manifestación en la que entra en contacto el mundo de los espíritus desencarnados con los encarnados, entendiendo que hay factores anímicos, entendiendo que hay fraudes, entendiendo que hay otras opciones. Pero en esa explicación, el espiritismo invita a que en los centros espíritas, de manera razonada, de manera sensata, inteligente, se proceda a educar a las personas que participan en el proceso mediúmnico. Educar a los asistentes a una sesión para que concurran mentalmente en armonía con sus buenos pensamientos. Educar a los directores de sesiones para que tengan la firmeza, la tolerancia, la prudencia, el sentido común, la ética, para dirigir la sesión e impedir que se convierta en un desconcierto. Y educar a los medios, educarlos técnicamente para que sepan cuándo entrar en trance, cuándo desligarse del trance, que atiendan a las instrucciones del director de sesiones, para que sepan discernir por los fluidos de los espíritus la calidad moral y espiritual de los espíritus, en fin, y para que eviten ese elemento tan inconveniente que se encuentra en muchos grupos espíritas, donde los medios hacen auténticas teatralizaciones, prosopopesis, gesticulaciones innecesarias, maneirismo de todo tipo, distorsiones de la voz innecesarias, es decir, todo un aparato teatral de opereta que no corresponde a la mediunidad. Y además de esa educación cultural, de que los medios estudien, de que los medios sean personas estudiosas, conocedoras de lo que por ellas pasa, esta educación técnica, incluir, por supuesto, siempre la educación moral de la mediunidad. Recordemos siempre, dar de gracias lo que de gracia fue recibido. Esta enseñanza de Jesús, que forma parte de la moral espírita y muy aplicado en este punto. Mediunidad siempre al servicio del prójimo, nunca como instrumento comercial. El medium es un ser humano que trabaja en el oficio o labor que le corresponde, como todos los demás, labores manuales o labores intelectuales. Y siempre la mediunidad se presta al concurso de un grupo que practica el bien, que hace una labor social en favor de la comunidad, que hace una labor personal de introspección positiva para el crecimiento de cada uno. Así que educación cultural, educación técnica y educación moral de la mediunidad. Y como colofón de todo ello, la recomendación clara: comenzar el estudio del espiritismo sin lugar a dudas por el estudio del libro Los Espíritus.
las bases de la filosofía espírita. Y en la práctica mediúmnica, sin lugar a dudas, el estudio sistemático y la aplicación de los principios contenidos en el libro de los médiuns. Con estas guías y las demás obras de Kardec y de otros autores, con estos principios se practica la mediunidad y se lleva a un puerto seguro, y estamos amparados y protegidos de experiencias desagradables, negativas, que pueden ocurrir en el ámbito de la experiencia mediúmnica, a las que ahora no me voy a referir, pero de las que nos protegemos en la medida que mental y espiritualmente estamos en sintonía con Dios, con el mundo espiritual positivo y con nuestros grandes valores espirituales. Así que sepamos discernir lo que es propio de lo que es impropio en la práctica mediúmnica. Es una tarea que le corresponde a los centros espíritas, a los adeptos del espiritismo y específicamente a los medios. Espero que estas palabras, queridos amigos, sean de provecho y sirvan para la reflexión y el aprendizaje de todos. Agradezco altamente la atención que hayan podido brindar a esta exposición. Bueno, muchísimas gracias en nombre de todos los que estamos acá maravillados, profe, con su participación haciendo observaciones importantes acerca de la mediunidad, separándola, por supuesto, de ese mediunismo, de esa práctica propia de lo que son las prácticas sincréticas, ¿no? Que lamentablemente le han hecho un gran daño al espiritismo y que, bueno, lamentablemente la gente sigue creyendo que esas prácticas sincréticas es el espiritismo y en eso estamos nosotros que nos estamos formando, lo que tenemos adelante, lo que tenemos atrás en el curso introductorio, por ejemplo, nuestro ahí en el CIMA, donde hay ese grupo maravilloso de personas que eso trata, ¿no? De formarnos para que podamos vencer, si cabe la palabra vencer, todas actitudes. Yacira, si me estás escuchando, parece que hemos tenido una dificultad con la expresión de Eurídice. Acá en Caracas está lloviendo. Bueno, ya me Ya. había extrañado, no me sacara de órbita, ¿no? Entonces, bueno, no sé hasta dónde me escucharon, pero nuevamente gracias, profesor, por su importantísima intervención en este tema que realmente tenemos que tener para poder diferenciar lo que es y lo que no es, ¿no? Y lo que le decía, que con esa formación que estamos teniendo, con esos ejemplos claros de las personas que en mi caso me anteceden, como usted, como Yolanda, como Álvaro, como tantos que participan acá de otros países, los estudiantes que vienen atrás, los que están en el curso introductorio, encima Caracas, que se están formando, y usted lo ha dicho claramente, ¿no? Necesitamos formación, preparación para saber lo que es de lo que no es, de poder separar esas prácticas sincréticas que lamentablemente le siguen haciendo daño al espiritismo cartesiano. Y en esa formación que nosotros tengamos, bueno, segura estoy de que podemos vencer esa dificultad y esa ignorancia que tanto daño le ha hecho a nuestra doctrina. Muchísimas gracias nuevamente, profe. Y bueno, vamos a entonces continuar con Yacir. ¿Qué preguntas tenemos entonces en el chat? Perfecto. Tenemos una primera pregunta de Marco Tulio. ¿Cómo se utiliza y cómo se puede usar la mediunidad sonambúlica? ¿Qué otra? Por aquí. No sé si puede ir esa o le leo todas las que estén.
Bueno, Yacira, déjame rápidamente decirle al amigo que pregunta eso que el sonambulismo es una variedad de la experiencia mediúmnica, también puede ser una forma anímica del psiquismo humano. Y básicamente de lo que se trata con el sonambulismo es de reequilibrar a la persona para que no pueda, por esa vía, esa experiencia, no pueda descontrolarse o no pueda tener situaciones psicológicamente inadecuadas. La mediunidad realmente aprovechable, en el sentido de formación y de información, es la mediunidad escribiente, la mediunidad parlante, la mediunidad vidente, la mediunidad auditiva, la mediunidad de inspiración. Otras formas, otras variantes, habría que en primer lugar tratar de reorientar a las personas. El sonambulismo exactamente no es una facultad que podamos aprovechar desde el punto de vista mediúmnico. Esa persona necesita también reorientación, tanto repito, el sonambulismo natural o fisiológico, como el sonambulismo cuando se producen formas mediúmnicas en que participan espíritus. Eso debe ser reorientado. Repito, la mediunidad, básicamente, de efectos intelectuales, aparte está la mediunidad de efectos físicos, la mediunidad de efectos intelectuales que podemos mejor aprovechar, y en este orden, la mediunidad escribiente, la mediunidad parlante, la mediunidad auditiva, la mediunidad vidente y la mediunidad de inspiración. Tenemos una pregunta de Ana Paula Fernández de Sousa. ¿Cómo debo ayudar al prójimo? ¿Se debe colocar un médico dentro de un centro espírita? Bueno, vamos a aclarar que el centro espírita no es un hospital, el centro espírita no es una clínica. La finalidad de un centro espírita esencialmente no es curar. El centro espírita existe como institución para divulgar el espiritismo, estudiar el espiritismo y orientar moralmente a las personas a través de la educación espírita, a través de la propia orientación mediúmnica. Ahora, en el campo de la mediunidad práctica que se realiza en el centro espírita, la presencia de uno o de varios médicos y también de psicólogos es un factor muy valioso. La experiencia nuestra en el CIMA de Venezuela de más de 50 años nos demostró eso categóricamente. Contamos siempre con médicos, con psicólogos que podían colaborar a los efectos de orientar si en un medium que se están produciendo algunos efectos no convenientes para su personalidad, para su comportamiento, la presencia del médico ayudaba mucho para complementar la orientación de los espíritus y la propia orientación en el centro espírita. Ahora, porque un tema que ahora es muy largo mencionar, el de la mediunidad curativa, tiene sus límites, tiene sus límites, tiene sus posibilidades, pero también tiene sus límites. Y hay que tener cuidado con que el centro espírita incurra en una práctica que se llama de intrusismo profesional. Evitar que el centro espírita pueda sobrellevar los límites de lo que el ejercicio médico, el ejercicio de la psicología están estableciendo. Pero por medio de la orientación moral, los pases, el magnetismo y alguna forma de mediunidad, claro que se puede ayudar a las personas y claro que la participación de médicos y de psicólogos es útil, pero repito, hay que tener claro el objetivo. El objetivo del centro espírita es divulgar el espiritismo, estudiar el espiritismo, practicar el espiritismo, sobre todo en el campo mediúmnico, y dar un sentido moral a las personas para que a su vez crezcan personalmente en el ámbito social. Tenemos una pregunta de Marcos Cabrera. Kardec también plantea la mediunidad como una facultad universal, obviamente mucho más desarrollada en algunas personas que serían los mediums más conocidos y de mejores resultados. ¿Recomienda usted el esfuerzo de cada uno de nosotros en tratar de desarrollar dicha facultad? Muy bien. En efecto, Kardec habló de la mediunidad generalizada
que es una mediunidad incipiente, eso que el amigo llama universal. Kardec dice, todas las personas en alguna medida sentimos a los espíritus. Así que en general todos somos médiums. Pero Kardec también habló de mediunidad ostensiva, eso que en Brasil algunos autores han llamado mediunato, mediunidad ostensiva. Es decir, hay personas que poseen una mediunidad muy incipiente, que se manifiesta ocasionalmente, y hay personas propiamente mediums que manifiestan la facultad de manera permanente, de manera muy evidente en los centros espíritas y aún hasta fuera de ellos. En el fondo de la pregunta, debemos incidir, debemos insistir para que las personas con mediunidad generalizada se conviertan en medium ostensivo. No. La belleza y la calidad de la mediunidad tiene que ver con su espontaneidad. Cuando se asiste a las llamadas sesiones de desarrollo mediúmnico en los centros espíritas, cuando alguien tiene la facultad de manera muy evidente, se expresa, emerge claramente. Cuando la tiene en forma muy sencilla, sin manifestaciones muy elocuentes, esa persona poco a poco va sintiendo mayor manifestación espiritual. Hay que dejar que cumpla su proceso y no presionar. El desarrollo mediúmnico no significa presionar a nadie para que se convierta en medium. Tenemos otra pregunta de Rodolfo Ferreira. ¿Podemos decir que contextualizar Kardec como a través del libro Contextualizando Kardec de E. Moraes y otros ayuda? Ayuda mucho, amigo Rodolfo, ayuda mucho. Desde hace muchísimos años en el CIMA presentamos la idea, está en los estatutos del CIMA desde hace más de 50 años, que el espiritismo debe ser entendido en su contexto histórico, cultural y social. De eso nos ocupamos durante décadas enteras. Ahora, afortunadamente, están apareciendo trabajos magníficos, como el libro de Elías Moraes, que es una obra extraordinariamente positiva, contextualizando a Kardec. Porque eso significa entender que el espiritismo es una construcción dinámica que tiene que ver con la historia, que no es ajeno a la historia, que no es ajeno a los procesos sociales, que por lo tanto tiene también que evolucionar. Los conceptos fundamentales tienen, que son sólidos, tienen que ser entendidos los desarrollos y las opiniones sobre esos conceptos fundamentales tienen que ser entendidas en el marco histórico y social. Kardec tiene que ser entendido en su época y en su contexto. Kardec sentó las bases. Ahora bien, hay opiniones de Kardec y de los espíritus de la época que ya no se corresponden con el contexto social histórico actual. Y en eso el espiritismo no pierde nada. De manera que la contextualización es un recurso necesario, e incluso en el campo de la ciencia, en el campo del conocimiento, para comprender el dinamismo de los conceptos. Otra pregunta de Deivilis Torres. Profesor, he estado viviendo presencia de espíritus dañinos. ¿Cómo se puede evitar esto dentro de la mediunidad? Bueno, si usted asiste a un centro espírita, están en la posibilidad de ayudarle. Están en la posibilidad de ayudarle. Saber lo que está pasando implica tratar de averiguar por qué está pasando. El que en nuestra vida estén incidiendo entidades espirituales dañinas, ha de tener algún tipo de causa, ha de tener algún tipo de factor que explique por qué. Porque si el mundo no es así, yo iba por la calle caminando, me dirigía a mi trabajo y de repente un espíritu malo se me acercó y se quedó conmigo. Eso no funciona así. Atraemos de acuerdo a lo que pensamos y a lo que somos. Atraemos espíritus buenos porque actuamos positivamente en la vida y nuestros pensamientos van por allí. Si nuestros pensamientos y nuestras acciones van en otra dirección, también se nos acercan espíritus que están en ese nivel, en esa categoría. De manera que hay que entender por qué. El centro espírita debería ayudarle a eso. Ojalá
que a la amiga que pregunta, ojalá que tenga la posibilidad de que un centro espírita bien formado le ayude sobre eso, le ayude al proceso dinámico que implica el alejamiento de esos espíritus negativos a partir también de un proceso de transformación moral positiva de la persona que impida que esos acercamientos se produzcan. De modo que hay recursos que enseña el espiritismo para que la persona no sea afectada por eso, entendiendo que es necesario también que la persona ponga de su parte en el sentido de su propia transformación moral. Tenemos otra pregunta de Marcos Cabrera. Aceptando la base orgánica de la mediunidad y dada la práctica de la transcomunicación instrumental que permite obtener voces, imágenes y videos a través de equipos electrónicos con importantes investigadores a nivel mundial como la destacada Sonia Rinaldi en Brasil, ¿puede esta forma de comunicación sustituir la mediunidad a futuro o solo ser un complemento? Bueno, las experiencias de transcomunicación instrumental que son valiosas, Sonia Rinaldi es una estudiosa actual. Antes que ella han aparecido muchos otros investigadores, y hay muchos en la actualidad. Esas experiencias son valiosas, pero en mi opinión no sustituyen a la mediunidad, que es básicamente un fenómeno humano. No hay ninguna contradicción entre el reconocimiento de la condición humana de la mediunidad, y por lo tanto con su base orgánica, y la posibilidad de que entidades o espíritus encarnados puedan aprovechar equipos electrónicos para transmitir sus mensajes. Al fin y al cabo, cuando en el siglo XIX comenzaron las experiencias físicas con tableros, con ouijas, al fin y al cabo ese era también un instrumento. De manera que siempre ha habido efectos físicos, y en esos efectos físicos se han utilizado elementos físicos para la manifestación de los espíritus. Es muy natural que en nuestros días, con los desarrollos de la informática, los desarrollos de la electrónica, los desarrollos en el equipamiento para la vida en general, es perfectamente posible que espíritus puedan utilizar estos elementos materiales para manifestarse. Ahora, hasta ahora la TCI ha dado resultados limitados hasta ahora, mientras que la mediunidad, entendida por tal el fenómeno humano, tiene pues una experiencia inmensa en el campo psicográfico y en el campo de las manifestaciones en general. Ahora, si en el futuro, con la transcomunicación instrumental, se logran resultados mucho más efectivos, serán bien aprovechados por el espiritismo, pero no están en contradicción con la mediunidad. Perfecto. Acá ya llegamos al final de todas las preguntas. Tiene muchos agradecimientos, felicitaciones. No sé si Eury tiene alguna pregunta adicional o algo que pueda complementar. No, acá no. Ok, ¿No? Con esa excelente explicación. Bueno, pueden abrir sus micrófonos y darle un Realmente, fuerte abrazo y despedir al profesor. No te escuchamos, Eury. Muchas gracias, Gracias. profesor. Gracias. Gracias, profesor. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Lo ustedes por la esperamos en Puerto atención. Rico. ¿Cómo no? Claro que sí. Estaremos en el Congreso de CEPA. Y gracias por la atención y la paciencia. Excelente. Bueno, los esperamos Bueno, el próximo domingo en pues, nuestra sede de si CIMA de Venezuela, en Caracas, con un video, un cineforo, que será comentado por la profesora Yolanda. Están cordialmente invitados los que se encuentran en Venezuela, en Caracas, y quieran asistir a nuestra sede y así obtener mayor información sobre todas las actividades que allí desempeñamos. Nos vemos. Un abrazo a todos. Gracias. Abrazo. Gracias, Bye. profe. Gracias. Un abrazo fraterno para todos. Gracias, Euridice. Hasta muy pronto.